3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña a el bloque 2. Perdón. El bloque 2 es un bloque, es un tema que es bastante curioso. ¿En qué sentido es bastante curioso? Bueno, el tema 5 sí que tiene más posibilidades de ser preguntado individualmente. Pero después el resto de temas lo suelen englobar. Sobre todo, les interesa y les gusta especialmente el neoliberalismo y las políticas neoliberales. Y eso lo veremos aquí. Vamos a ver primero el tema 5 y después vamos a ver el resto de temas como todos de una, como fuente ovejuna, que es como lo suelen preguntar. Pues venga, vamos al lío. Si puedo respirar bien, porque hoy me está costando un poco dar las clases y para adelante como los de Alicante. También voy a intentar reducir un poco las revoluciones porque sé que voy muy rápido. Os recuerdo que para repasar os aconsejo que vayáis a la lista de reproducciones que tenéis en los enlaces que os pasamos al principio del curso os hemos pasado una lista de reproducciones y en esa lista de reproducciones tenéis todos los temas explicaditos y las preguntas que pueden salir de los temas también explicaditos, o sea que lo tenéis ahí todo machacadito y podéis ir estudiando a partir de ahí. Por supuesto, tenemos el bloque 2 que vamos a ver que dentro de los bloques que hay, un segundito que a ver si soy capaz de hacer, ahí está. Dentro de los bloques que hay es el bloque más pequeñito de todos. Si nos venimos aquí nos vamos a encontrar el bloque 2 que ocupa bien poquitito, porque aunque hay muchas ideas muy importantes y autores importantes como Hayek, Condorcet, Thatcher, Reagan, nos vamos a encontrar con, bueno, también ya no personas, pero sí ideas que tenemos que saber bien, por ejemplo, la Constitución italiana o la Constitución de Querétaro, nos vamos a encontrar con que en sí es un bloque bastante sencillito, o sea, que realmente es sota, caballo y rey, aunque no lo parezca, es mucho más pequeño que el resto de bloques. Claro, parece más porque la letra es el doble de grande, si os fijáis el resto tiene la letrita, la hice mucho más pequeña y además está en columnas. Esto realmente es la mitad, la mitad que el resto de bloques. Vamos a empezar con el tema 5, que ya os digo que es el único que es un poco individual y después nos vamos a por todas, vamos a ver el estado de bienestar y el neoliberalismo y cómo se ven representadas en la legislación actual y bueno, en la vida diaria que tenemos. Vamos a empezar con el tema 5, que son las libertades en general y las políticas relacionadas con la libertad de enseñanza. Y vamos a ver también específicamente, cuando hablamos de libertad de enseñanza, qué 3 libertades nos vamos a centrar. Bueno, en un primer lugar, tenemos que entender que esto del concepto de libertades, las libertades públicas, no existe antes de la Revolución Francesa. Empezaron a fraguarse, si bien es verdad, con el Renacimiento, una vez que, o sea, las ideas revolucionarias no nacen de un día para otro. Es igual que los avances científicos no surgen de un día para otro. Se basan en toda una serie de pequeños descubrimientos, pequeños avances que van surgiendo. Pues lo mismo pasa con las ideas revolucionarias. Las ideas revolucionarias no surgen de un día para otro, sino que van surgiendo poco a poco, con pequeños avances que van permitiendo que se haya los conceptos vayan surgiendo, vayan calando, hasta que llega un punto en que se acaban pudiendo imponer. Pero en el momento en donde se empieza a hablar propiamente de los derechos y las libertades públicas es a partir de la Revolución Francesa, aunque como os digo, se lleva fraguando desde el Renacimiento, finales del Renacimiento, con hitos especialmente interesantes como la revolución, bueno,
la Revolución Inglesa, que cambió el sistema a una monarquía parlamentaria en Inglaterra. Bueno, las libertades públicas, cuando hablamos de libertades públicas, hablamos de 3 tipos de derechos, que no surgieron a la vez así, ¡piup!, como setas y ya está. No, fueron poco a poco avanzando, 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 hasta que se fueron logrando. Estos derechos son 3 y tienen que ver con el ius naturalis, que bueno, no sé si se pronuncia así o no, que se empezó a... que es el concepto que se dio en la Revolución Francesa, las ideas que se dieron sobre el Estado de la Revolución Francesa. Aquí, estas libertades, que me enrollo mucho, pero no os digo cuáles son las libertades, se empiezan con las libertades civiles, las libertades políticas y, por último, las libertades sociales o derechos sociales. Van surgiendo en ese orden. Las que surgieron en la Revolución Francesa y fueron las que defendieron los ius naturalistas, ius naturalis, ius naturalista, las declinaciones son importantes, que me acabo de acordar. Bueno, la Revolución Francesa, los burgueses, lo que buscaban era conseguir derechos para ellos. O sea, sí, utilizaron al pueblo, pero como todo el mundo utilizaba al pueblo en esa época, utilizaron al pueblo para conseguir apoyo, explicándoles que la situación iba a ser mejor, que sí que fue algo mejor, claro, con ellos que con la monarquía sola, o sea, que algo rascaría. Y así fue, claro, pero no se luchó la Revolución Francesa para conseguir el bienestar social de todo el pueblo, sino que fue una revolución liberal, fue una revolución burguesa. Y lo que buscaban eran las libertades civiles. Libertades civiles que engloban como la libertad de reunión, la libertad de elección de trabajo, libertad de pensamiento, que yo pueda pensar lo que quiera, y ahí va incluida la libertad religiosa, libertad de culto, o sea, puedo creer en quien quiera. Libertad de reunión, de elección de trabajo, de poder comerciar libremente y pocas más. Libertad de competencia, alguna cosita así, pero esas son las básicas, ¿vale? Esas son las principales. Es lo que se defiende como habeas corpus, que se oye mucho, de hecho hoy vi un TikTok sobre habeas corpus y me hizo mucha gracia porque dije, mira, lo que tengo que dar hoy en clase. Pero claro, lo que entendemos ahora como habeas corpus no tiene mucho que ver, ¿vale? Pero el habeas corpus, que nosotros entendemos hoy en día, es cuando te hacen una detención ilegal, que puedes pedir el habeas corpus para que te lleven directamente al juez para que revise que se ha hecho el policía que te ha detenido alguna ilegalidad. Eso es una cosa, pero el habeas corpus va mucho más allá. Son todos los derechos innatos, ¿vale? Y que son superiores al Estado. Bueno, estos derechos civiles se fueron imponiendo no de un día para otro. No fueron así de un día para otro, sino que se fueron imponiendo poco a poco en toda Europa y también América del Norte, donde incluimos solo está, bueno, también después veremos que poco a poco también se ha acabado México también, pero hablo de Canadá y Estados Unidos, que son América del Norte junto a México, pero México fue más a la zaga hasta la Constitución de Querétaro, que entonces hicieron ¡fiu!, adelantaron ahí por la derecha y se los pasaron a todos por delante. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero bueno. Las libertades civiles son todas estas y fueron las primeras en surgir porque fueron las defendidas por la burguesía. Los hitos fundamentales donde se impusieron estas libertades fue la Revolución Francesa en Francia y las revoluciones liberales de 1948, donde se fueron imponiendo estas libertades. Ojo, también tenemos que fueron surgiendo así
la separación de poderes, que está también muy relacionada con estas libertades. La separación de poderes significa que el Estado no tenga todos los poderes en sí, que se divida en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué pasa? Bueno, debería de pasar en el Estado español, aunque a veces no brilla por su ausencia, pero está defendido en la Constitución. Y todas las constituciones, a partir de ese momento, que fueron cuando empezaron a surgir constituciones, antes no existían, pues empezaron a defender estas libertades. Primero las libertades civiles y las libertades públicas de separación y división de poderes. ¿Vale? Y empezaron a surgir constituciones donde se defendían estas libertades y empezaban a surgir también las libertades políticas, poco a poco, que se fueron imponiendo en el siglo XIX, gracias a las revoluciones del 48, que asolaron, es una forma de hablar, realmente no fueron tan violentas como para asolar nada. Las revoluciones que estuvieron por toda Europa en el 48, 1948, bueno, que supongo que habrá un año arriba, un año abajo, dependiendo del lugar, pero bueno, que se llaman las revoluciones liberales del 48. Bueno, a fin de cuentas, todo esto es para que empezaron a surgir constituciones, donde se empezaron a poner las libertades civiles, la separación de poderes, y así en estas constituciones había una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica es la que dice la separación de poderes, cómo se organiza el poder, el Estado cómo se organiza, y el poder político cómo se organiza, el ejecutivo, el judicial, cómo se gestiona todo. Y después la dogmática es como los dogmas, los ideales. Ahí está todas las declaraciones de derechos. Ya os digo que poco a poco fueron aumentando los derechos, y en un primer momento fueron las libertades civiles. Poco a poco se fueron también poniendo, junto a la aparición de constituciones, las libertades políticas. Estas libertades políticas, pues, son libertades, como su nombre indica, de poder ejercer la política, o sea, de poder ser elegido y poder elegir. Empezaron con un sufragio censitario masculino, un sufragio poco a poco, que donde solo podían votar los hombres que tuviesen cierta cantidad de dinero, que pagasen ciertos impuestos y demás. Después empezaron al sufragio universal, por supuesto masculino, y de hombres libres. Ojo, que la esclavitud no estaba abolida. Mujeres y negros éramos personas racializadas en general, éramos animales, que somos animales, pero como de segunda, ¿vale? No teníamos más derecho que un perro. Ahora, poco a poco, ya se fue haciendo el sufragio universal, ya general, o sea que pero eso ya se llegó al siglo XX. Hasta el siglo XX ni caso ni colazo. Y tenemos que entender que ¿por qué digo lo de la esclavitud? Porque aunque no era en Europa en general, la esclavitud no estaba tanto en boga, era más bien una cosa de la élite, así como para demostrar el poder, la riqueza y demás, sí que existía. Inglaterra es uno de los países esclavistas por excelencia, Bélgica, por supuesto, también, Holanda, en España también había, pero bueno, y Francia también, tenemos que entender que Alejandro Dumas era mulato, era hijo de una esclava, liberada, pero esclava a fin de cuentas. Bueno, todas estas cositas que no nos cuentan la historia. Continúo, que me enrollo como las persianas y os cuento cosas que no tenemos que decir. Por ahora, si nos habla de que preguntar algo sobre las libertades de enseñanza, las libertades en general, el desarrollo de las libertades, tenemos que empezar hablando de estas ideas, de cómo fueron surgiendo, cómo son
tres tipos de libertades, civiles, políticas y sociales. Las sociales todavía no las hemos mencionado. Que empezó a hablarse de ellas, hasta que empezaron a fraguar a partir de la Revolución Francesa las civiles. Civiles, que son libertad de pensamiento, de expresión, de culto, de reunión, de trabajo, de comercio y alguna más que me habré dejado por el bolsillo, que se fueron plasmando dentro de las constituciones. Las constituciones que están basadas en la ius naturalista, la tradición ius naturalista de la Ilustración, y que las constituciones tienen la parte orgánica y la parte dogmática, ¿vale? A fin de cuentas, esas son las civiles. Poco a poco se fueron imponiendo también las políticas. Empezaron con el sufragio censitario, después el universal masculino y, por último, el sufragio universal general, pero que eso hasta el siglo XX no se vio plasmado. Y, por último, apareció pues lo que llamaremos las libertades sociales, que son las libertades en los derechos de los seres humanos, o sea, el derecho a tener una vida digna. Ahí está el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a vacaciones pagadas en el trabajo, el derecho a todos estos derechos, ¿vale? Aquí tenemos que ver, ¿vale?, que estas libertades, por supuesto, esas libertades hasta la segunda mitad del siglo XX ni se las veía ni se las esperaba. Pues ni se las veía ni se las esperaba. Pero bueno, nosotros tenemos que ver que estas libertades poco a poco se fueron logrando. ¿Vale? Tardaron 2 siglos, pero se fueron logrando. Bueno, 1 siglo y casi 2 siglos. Se fueron logrando. Vale. ¿Cuál es el problema fundamental? Una cosa que tenemos que matizar, que vamos a tener que diferenciar entre las libertades negativas y las libertades positivas. A ver, son libertades negativas cuando el Estado no tiene que intervenir para nada. O sea, que se logran cuando el Estado no interviene. El Estado, ya sea el monarca, ya sea el Senado, el Congreso, lo que sea, ¿vale? El jefe del Estado, dependiendo de lo que tengamos, república, monarquía, da igual. Cuando el Estado no tiene que intervenir, esos son libertades negativas. Aquí nos encontramos que las libertades negativas son solo las libertades civiles. La de libertad de reunión, porque ¿cómo se consigue eso? Dejando a la gente en paz. La gente por sí misma piensa en lo que cree, o sea, cree en lo que le sale de las narices, o sea, tiene religión que crea, piensa en lo que quiere, comercia con lo que quiere, trabaja lo que quiere. El Estado no tiene que intervenir y entonces se consiguen esas libertades civiles. Pero para las libertades políticas y las libertades sociales, ¡ay, amigo! Ahí sí que tiene que intervenir el Estado. Ahí son las positivas, porque ya el Estado tiene que pues hacer las elecciones, tiene que reunir, una vez que ya han sido elegidos, la gente pues la tiene que reunir en un congreso, o sea, ya tiene que pagarles, tiene que... estas cosas, ¿vale? Y para las libertades libertades sociales, por supuesto, aún más, tiene que crear colegios, crear hospitales, crear centros médicos, crear autopistas, un montón de cosas, ¿vale? Ahí ya el Estado tiene que intervenir. Bueno, pues ahí está la diferencia entre una y otra. A ver, aquí siempre hay mucha discusión entre la autonomía y la participación y estas libertades positivas y libertades negativas. Hay un señor que se llamaba Bourdieu, ¿vale? Bourdieu, que no tengo ni puta idea de francés ni de cómo se pronuncia, pero que nos hablaba de esto, que no había que confundir las libertades civiles y la doble esfera de la autonomía y la participación, y la libertad de autonomía, la libertad de participación, que había que tener bien clara las libertades y la separación entre positivas y negativas y todo este rollo macabeo, ¿vale? Hasta aquí más o menos.
Después, para las libertades sociales, como os digo, empezaron a surgir en el siglo XX. Hubo sitios donde surgieron más rápido y otros surgieron más despacio. Las primeras veces que se vieron fue en la Constitución de Querétaro, que la Constitución, la hostia, de 1917. ¿Por qué digo que es una Constitución de la hostia? Porque la nuestra pues está un poquitito por debajo de la de Querétaro en libertades. Habla del derecho al trabajo, el derecho al descanso dominical, el derecho al salario mínimo, pero está puesto en la Constitución. El derecho a la huelga, la seguridad social, la salud, la educación y la obligación del Estado de cubrir la educación, que en nuestra Constitución hacen una de cal y una de arena, como veremos. ¿Vale? Por supuesto, con el surgimiento de los fascismos y la Segunda Guerra Mundial, pues esto se paralizó. Y también estaba la Constitución de Weimar, que se la cargó Hitler, y que también era muy avanzada para la época y seguía más o menos la tónica de la Constitución de Querétaro. ¿Vale? Era más o menos, más menos que más, iba por ahí el rollo. Para que nos hagamos una idea, era parecida a la Constitución de Querétaro, esta de Weimar, que es del 19, pero me parece que se la cargaron en el 33. ¿Vale? No sé la fecha esa exacta, ¿eh? Ahí ya no lo tengo muy claro. Esto está un error, ¿vale? Lo quería comentar porque aquí hay un error. No es la Revolución Francesa, por supuesto, no, la Revolución Francesa es de 1879. Es la Revolución Rusa, que lo escribí mal, ¿eh? Tachar esto es importante. Revolución Rusa del 17 cuando surgió, aunque entre que se cargaron al zar, que impusieron el gobierno, bueno, pues tardó un año. Sí, mucha gente dice 17, 18, pero tenemos que ver cuándo empezó, cuándo se implantó y todo eso. Bueno, y que influyó mucho, ojo, ¿vale? Esa revolución va a influir mucho y la imposición del comunismo en la Unión Soviética, en Rusia, pues va a influir mucho en lo que nosotros llamaremos más adelante el estado de bienestar. Realmente, que es el otro gran punto que pueden preguntar de este bloque, pueden ser las libertades y después el estado de bienestar en general y el neoliberalismo. Bueno, por ahora vamos con esta primera que ya casi. Bueno, tenemos que entonces las libertades se consiguieron por estas y también por la Constitución del 41 de Italia, ¿vale? También ahí se volvieron a retomar estos derechos, estas cositas, ¿vale? Después, sobre las libertades, tenemos que ver cómo afectan a la educación. Cuando afectan a la educación estamos ya en las libertades sociales. Aquí hablamos de diferentes tipos de libertades. Hay algunas que son prácticamente la libertad de creación de centros públicos, libertad de enseñanza, que es lo que llamamos libertad de cátedra, y libertad de elección de centros por parte de los padres. Básicamente, esos son los tres grandes pilares de las libertades de las que nos habla el libro. A ver, cuando hablamos de la libertad de creación de centros públicos, aquí tenemos que entender que eso siempre ha sido un gran bastión de la derecha, ¿vale? Que la creación de centros públicos está muy ligada con la libertad de elección de centros públicos de los padres, que los padres tengan derecho a elegir la educación moral de sus hijos y el tipo de enseñanza que se les imparte y que se les enseña. Aquí tenemos que ver que en nuestro país esto está muy marcado y hay una balanza que está una balanza muy exacta en la Constitución. En el artículo 27.1 siempre dan una de cal y otra de arena. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hablan del derecho de todos los seres, de todas las personas a recibir una educación,
pero también nos habla la libertad de creación de centros privados y con la ideología que quieran. O sea, ya ahí se va viendo el artículo 27.1 y el artículo 27.6. El artículo 27 es donde está todo lo de la educación y es el que más costó hacer en la Constitución del 78 en España. Bueno, tenemos aquí que la libertad de creación de centros públicos se implantó sobre todo en España para la derecha, pero no libertad de creación de centros privados, perdón, que lo he dicho mal, vale, pero no tiene por qué ser de la derecha. Por ejemplo, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a gobernar los democristianos y las escuelas estaban de mano de la iglesia. O sea, las escuelas públicas eran religiosas, eran católicas. Y, por lo tanto, los centros privados que se creaban eran centros laicos. O sea que en la Constitución italiana, en 1800, desde muy antiguo, no sé exacta, no me acuerdo la fecha, la verdad, empezó a decir que se podía crear centros privados que eran laicos. ¿Vale? En esa época empezaron a crearse muchos. O sea que no siempre tienen por qué ser a veces son más liberales. En Italia las escuelas privadas eran liberales, pero hoy en día realmente casi todas las escuelas privadas suelen ser de cariz de derechas. Tenemos algunas excepciones, por ejemplo en España el Instituto de Libre Enseñanza, que fue de 1800 no sé cuánto, no me acuerdo tampoco la fecha exacta, 1876, el Instituto de Libre Enseñanza era privado, pero súper innovador en enseñanza realmente. Se hizo en España y fue fue la que permitió que surgiese la generación del 27, porque la generación del 27 estudió en el Instituto de Libre Enseñanza, el ILE, ¿vale? Que es una de las escuelas más innovadoras que hubo en Europa en la época y que permitieron avances importantísimos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos a pensadores, y cuando hablamos de la libertad de creación de centros privados, que no sé por qué estoy hablando todo el rato de centros públicos y centros privados, ¿vale? Siempre ha sido un tira y afloja. Por ejemplo, con Napoleón, que también el libro nos habla de Napoleón, la instrucción pública era importantísima y el monopolio que buscaba con la universidad napoleónica, que cuando hablan de universidad napoleónica realmente no era la universidad que tenemos nosotros. Cuando Napoleón hablaba de universidad, hablaba de toda la enseñanza, ¿vale? Era desde la primaria, secundaria, los liceos y la universidad. Hablaba de todo el sistema de enseñanza que era monopolio del Estado, ¿vale? Hablaba de la universidad imperial, que era la enseñanza en general, ¿vale? De todos los niveles. Y, por supuesto, hubo oposición de la Iglesia. Y aquí tenemos que también conocer a personas como, no sé cómo se produce, Envid o Embriz o Embrr, Irujo, vamos a llamarle Irujo, que suena a orujo, fácil de acordar, que habla de la libertad negada, la libertad tolerada y la libertad subvencionada, que es la libertad de creación de centros privados. ¿Por qué? Porque en un principio fue una libertad negada. Napoleón la negó, ¿vale? Y con la Revolución Francesa al principio querían controlar la enseñanza y se negó la creación, sobre todo porque hubo desamortización, se ve que la Iglesia era en Francia la que se encargaba de la enseñanza. Y tenían todos los colegios, era uno de los terratenientes más grandes y de las instituciones que tenían más poder, porque tenían más dinero, más edificios y demás.
con la Revolución Francesa se produjo una desamortización, que significa hacer públicos los bienes de la Iglesia. Y los colegios, institutos y demás también se desamortizaron, por supuesto. Bueno, pues por eso en Bici y Lujo habla de que la libertad de creación de centros privados primero fue una libertad negada, porque en la Revolución Francesa fue negada, con Napoleón fue negada, después fue tolerada. Ya se empezaron a permitir la creación de centros privados y de una u otra ideología. Como os digo, tenemos el ILE, que era muy innovador, muy liberal, y tenemos después también colegios de derechas, que hay cientos y sabemos. Y después es subvencionada, porque la mayoría de los países de Europa, salvo algunos que nos dan 100.000 vueltas, como Finlandia y demás, que prohíben los colegios privados, la mayoría subvencionan los colegios privados. Aquí, de hecho, están contemplados con los colegios concertados en todas las legislaciones. Las legislaciones que tenemos pues hablan de los concertados y cómo se subvencionan los colegios concertados, que son privados, o sea, de gestión privada, pero los paga el Estado a cambio de que admitan a un número abierto, o sea, tienen que admitir a un número de personas en riesgo o de exclusión social, y además que no cobren por la matrícula, o sea, que no cobren nada a los alumnos, lo cual se lo saltan por donde quieren, porque lo que hacen es cobrarte extraescolares, y si no lo pagas, pues quedan aislados los niños. Es una forma de presión que todo el mundo ha oído, pero bueno, eso no viene en el libro, no lo tenéis que contar, esto ya es rollo privado. Bueno, esa es la primera libertad. La libertad, solo hay que escribir un párrafo sobre ello, o sea que con poco que os acordéis de una cosa o de otra, nos llega. Es interesante lo de En Bici y Lujo, pero vamos, que 4 ideitas y ya. Podemos hablar también de Guizot y de muchas más, de Lafayette, mogollón de tíos ahí franceses, pero tampoco es tanto. Después está la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es un bastión de la izquierda desde siempre, ¿vale? Y aquí tenemos, y este sí que es importante mencionarlo, a Condorcet, el report de Condorcet. Condorcet, que defendió la libertad de expansión, la libertad de cátedra y, ojo, era un gran defensor de la escuela laica. Era un ilustrado, era de familia noble, pero defendió la educación pública y defendió la expansión de los conocimientos. A fin de cuentas era un filósofo, un matemático, un educador, o sea, era un ilustrado con todas las de la ley, y participó de hecho en ¿cómo se llama? Los tomos son los tomos de la... enciclopedia, coño, que no me salía la palabra. La enciclopedia, la creación de la enciclopedia de la ilustración. Bueno, pues él participó en ella y, bueno, es uno de los pensadores más destacados, y en su rapport de Condorcet hizo una defensa de la libertad de expresión y de la enseñanza, de que es súper importante. Por supuesto, también esto es tomado a veces por la derecha como la libertad de cátedra si choca con la libertad de creación de centro privado y que el centro privado tenga la ideología que tú quieres. Ante esto siempre acaban teniendo que decidir cuando chocan estas libertades, la libertad de cátedra, la libertad de centro, de creación de centros privados. Son los tribunales los que acaban decidiendo, y en España siempre que ha habido esto, siempre ha ganado la libertad de cátedra. Yo siempre lo pienso así: si sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas? ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Si sabes cómo lo piensa, si sabes cómo lo piensa una persona, ¿por qué la contratas? Ahí lo mismito mismo.
Pero bueno, básicamente eso es las ideas fundamentales. La libertad de enseñanza, la libertad de elección de centro, ojo, que es otra parte de la libertad de creación de centro. Si tú tienes derecho a crear un centro, las personas, los padres van a tener derecho a elegir a qué centro van sus hijos. Y aquí nos vamos a encontrar más adelante con ideas gilipollas como de Milton, como el cheque escolar y cosas así, pero bueno, que vamos a ver un poquito más adelante. Y eso es el tema 5, que es un tema que puede caer. Pero, sobre todo, de aquí, lo que va a caer es como un totum revolutum del resto de temas, que va a ser o el estado de bienestar o el neoliberalismo y el origen y desarrollo del neoliberalismo. A ver, primero de todo tenemos que entender que cuando fueron surgiendo, hemos hablado de que había 3 tipos de libertades, las civiles, las políticas y las sociales, que las sociales fueron las últimas en surgir. Y no surgieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hay hitos muy importantes que fomentaron, que fueron dando la base para que después de la Segunda Guerra Mundial apareciesen este estado de bienestar, estas libertades sociales. Ahí tenemos lo que hemos visto antes, la Constitución Mexicana de Querétaro, la Revolución Rusa, por Dios, rusa, no francesa, y la Constitución de Weimar. ¿Vale? Y políticas económicas como Keynes, el keynesianismo, que hablaba de la intervención del Estado en la economía para regular la economía y fomentar la creación de empleo, el empleo público y demás, que se impuso después del crack del 28 en Estados Unidos y que entonces tuvo mucha fuerza. Bueno, ahí tenemos que eso fueron las bases, las primeras bases de lo que conocemos como estado de bienestar. ¿Y por qué fueron las bases? Bueno, porque en México se hizo una revolución muy sangrienta, una revolución que fue aplacada y después fue machacada, por supuesto, pero que nos dio esta Constitución de Querétaro. Realmente es una constitución que se debería de dar en todos los colegios. Una constitución indígena. Una constitución, una revolución llevada a cabo y luchada por mujeres en igualdad completa. Con muchos problemas, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, pero impresionante, o sea, de más de un siglo, pero impresionante, la verdad, que esa Constitución y la Revolución Mexicana, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que teníamos que estudiar en todos los colegios y que no se estudia. Bueno, pero sí que esa Constitución y esa Revolución crearon precedentes, fueron precedentes, que llegaron a Europa, oídos de Europa. La Revolución Rusa, ¿qué pasó? Que en Rusia estaba un zar absolutista, muy cruel, ¿vale? No es que no fuesen cruel, después lo que pasó en Rusia, después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética, pocas cosas más crueles que Stalin se puede encontrar y más genocidas que Stalin. La cantidad de gente que mató, directa e indirectamente, estamos hablando de casi 50 millones de personas en todo el... España liquidada entera, para que nos hagamos una idea. Lo que se cargó Stalin. Más, de hecho. Pero bueno, la Revolución Rusa, los ideales de la Revolución Rusa estaban calando en la sociedad. Ese ideal de igualdad, de libertad, de que los medios de producción sean para el pueblo, o sea, yo trabajo, tengo mis derechos, esas ideas, que es un poco como fue tomado después más adelante por el feminismo, de mi cuerpo, mi decisión.
Bueno, pues es en el fondo lo mismo, pero mi trabajo, mi decisión, mi plusvalía que estoy generando, tengo derecho también sobre ella. Pero bueno, eso iba calando, es lo importante. Esas ideas iban calando. Vosotros no tenéis que explicar nada, simplemente que empezaron a crear precedentes con la Constitución de Querétaro, con la Revolución Rusa 17-18, la Constitución de Weimar, que es parecida a la de Querétaro. Llegó la Segunda Guerra Mundial, la devastación moral, la devastación real, ¿vale? El Plan Marshall y aquí aparecieron también en la Segunda Guerra Mundial figuras como William, joder, no sé cómo se pronuncia, Beveridge, no sé si lo tengo aquí, Beveridge, no está. ¿Cago en la puta? ¿Que no está aquí? Cachis, este es importante. Bueno, os lo escribo, a ver si no la cago. A ver si soy capaz de escribirlo sin faltas de ortografía, que eso va a ser difícil. Bueno, William, ¿vale? Como William Shakespeare, ¿vale? Y Beveridge es B, creo que la primera es con B, la segunda con V. Beveridge. Creo que es así, ¿eh? Bueno, este tío en el Reino Unido, en medio de la guerra, hizo un panfleto. Un panfleto que no tenía intención de que calase tanto. Pero coño, que la gente, donde hablaba de los derechos sociales y cómo la gente tiene derecho a sanidad, a educación, que el Estado no tiene derecho a imponerse sobre los derechos fundamentales de las personas, bueno, todas estas cosas que están tan bien, ¿no? Y pues la gente lo empezó a copiar, a publicar, a pasar de unas manos a otras y se convirtió en trending topic, ¿vale? Pero en fanzine, para que nos hagamos una idea, era un fanzine, ¿eh? Era una cosita muy cortita. Y también en Alemania algo parecido hizo Otto von Bismarck. ¿Vale? Otto von Bismarck pues también tuvo como desarrolló en mítines y demás unas ideas similares del estado de bienestar, o sea, predecesora de los derechos sociales y del estado de bienestar. Bueno, a fin de cuentas, con la Segunda Guerra Mundial, imaginaros el trauma que fue para toda la sociedad. La Segunda Guerra Mundial arrasó Europa. Europa estaba arrasada. La gente había vivido durante muchos años una guerra cruenta que había destrozado bombardeos desde Inglaterra. Alemania no quedaba pie, o sea, no quedaba un edificio en pie en Berlín. Los últimos que defendieron Berlín, a los que les pusieron bayonetas en las manos, porque no quedaban balas, eran niños. O sea, Berlín fue defendida cuando llegaron los rusos, estaban niños, solo había niños para defender, no había militares, eran niños pequeños. Y atrocidades horrorosas, o sea, los campos de exterminio, cuando los rusos empezaron a abrir los campos de exterminio, que los rusos se pasaban 3 pueblos con la población alemana, por supuesto, o sea, pero cuando empezaron a abrir los campos de exterminio es que no se había visto una cosa igual en la vida, la gente es que no se lo podía ni imaginar, o sea, y cuando la gente salía de los campos de exterminio y contaba lo que había pasado, bueno, había una depresión brutal, o sea, era una depresión colectiva lo que había, literalmente. Y estaba destruida, la economía de Europa estaba destruida, completamente. Bueno, aquí entra Thomas Humphrey Marshall y los créditos y las ayudas que dio Estados Unidos a Europa para la reconstrucción, unas nuevas ideas. ¿Os acordáis de Bienvenido, Mr. Marshall? De la película que nunca llegó a España, o sea, Plan Marshall nunca llegó a España, pero la película seguro que os suena
Algunos, los viejos como yo, los jóvenes pues no, pero tampoco os perdéis gran cosa. Bueno, empezó a hablarse de la intervención del Estado, reconstrucción del Estado, de toda la economía, de todas las ciudades, creación de centros públicos, de educativos, quiero decir, centros sanitarios, y empezó a imponerse el estado de bienestar. El estado de bienestar que se fue imponiendo con la bonanza económica después de la guerra, es que más abajo no se podía ir, pues empezó a crecer, se empezó a crecer la producción, la gente empezaba a trabajar, empezaba a consumir y eso pues fue pues siempre para arriba, siempre positivo, nunca negativo, fue para arriba, la economía fue muy bien hasta el 73 con la primera crisis económica que se incentivó en el 79 con una crisis brutal económica y que después volveríamos a ver en el 2008, por supuesto. Pero que esas crisis fueron las que provocaron el neoliberalismo, el surgimiento del neoliberalismo, que el surgimiento de neoliberalismo no era una cosa nueva, o sea, eran unas teorías que tenía Hayek, que era profesor de la Universidad de Londres, creo, y que tenía una envidia que se te cagas a Keynes, que era el del keynesianismo, la intervención del Estado, pues Hayek tenía la teoría opuesta. Era un hijo puta Hayek, porque vamos a engañarnos. ¿En qué sentido digo que era un hijo puta? Pues defendía que el Estado no tenía que intervenir, que no tenía que el Estado que la economía debía autorregularse y por lo tanto que el Estado no debía intervenir para nada, y tampoco en la educación, que la educación tiene que autorregularse, que la gente tiene que contratar la educación, debe pagar por la educación y debe, si tienes dinero, pues te pagas mejor educación, si no tienes dinero, no te pagas la educación. Es la idea de la meritocracia, que si no tienes dinero es por tu culpa. O sea, que no lleguemos a fin de mes tú y yo, que yo nunca llego a fin de mes, yo siempre a mediados de mes, yo ahora estoy en números rojos ya, ¿vale? Día 15, ¿vale? Pues que tú y yo no lleguemos a fin de mes es culpa nuestra, porque no nos lo merecemos, porque no somos suficientemente buenos. Bueno, esa es la idea del hijo puta de Hayek, ¿vale? Y pues esas ideas se fueron imponiendo y se fueron imponiendo con la crisis económica que provocó mucho paro, mucho malestar, bueno, y acabaron llegando también a la política y a la educación. Hay teorías como la de la escuela de Chicago, donde estaba Milton Friedman, que era un gilipollas como una catedral también, del estilo de Hayek, que Hayek hizo el camino a la servidumbre, que curiosamente el nombre tiene mucho parecido al libro de Hitler, pero bueno, eso no lo menciona el libro tampoco. Pero bueno, que eso sí que tenéis que acordaros de Hayek, de Friedman, Hayek con el camino de la servidumbre, el padre del neoliberalismo, del mercado se tiene que autorregular, no intervención del Estado, reducción de la carga fiscal, o sea que no haya impuestos y demás. Todo esto fue tomado en cuenta por la estaflación, que es la inflación bueno, no sé, estas cosas de economía, que la economía se fue a tomar por saco en el 72, ¿vale? La crisis, 72-73. Bueno, a fin de cuentas, y las teorías de Hayek subieron como la espuma. Y también surgieron las teorías de la escuela de Chicago, que eran igual de gilipollas, y estaba la teoría del cheque escolar de Milton Friedman, que consideraba que el Estado lo que tenía que hacer es el dinero de la educación, repartirlo entre todas las personas que tenían hijos y que con ese cheque se pagase lo que buenamente pudiese. Claro, no se tiene en cuenta que los edificios ya son del Estado, no tienen que pagarlo. Tienen convenios y es más fácil la contratación por parte del Estado, se ahorra mucho dinero. Si tú tienes que pagar lo mismo que te da la sanidad pública, en sanidad privada no tendrías dinero. Un ejemplo fácil, que te manden una ambulancia,
por ejemplo, a mi vecina le tuvieron que llevar en ambulancia hoy porque tiene unos cólicos. La pobre mujer es una persona mayor y tiene cólicos. Pues la tuvieron que llevar en ambulancia y estuvo ingresada un día y algo. Eso, y la trajeron en ambulancia, claro, la pobre mujer. Bueno, era un autobús ambulante, bueno, uno de estos medicales, bueno, un autobús de estos que tiene ahí. Y la trajeron a la casa y ojo, eso pues sería como 8.000 euros, solo ese día la llevada y la traída, sin problema 8.000 euros. Una operación puede valer entre 20 a 200.000 euros. Una operación, un cáncer sin problema, te puede valer de 200.000 euros para arriba. ¿Vale? Claramente, lo que pagan en sanidad, pues el Estado le sale mucho más económico por esto de comprar al por mayor, coño, para que nos hagamos una idea. Bueno, a fin de cuentas, esto que ya lo sabéis, no os voy a dar el coñazo porque lo sabéis muy bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que estas políticas se fueron imponiendo, estas ideas se fueron imponiendo y se fueron llegando a la política y fueron ganando elecciones con personas como Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y se fueron imponiendo en todos los países. También acabó llegando a España con gobiernos como el de Aznar. Con gobiernos como el de Aznar, y también las legislaciones que se vieron también están marcadas por este neoliberalismo, que a fin de cuentas es la política que están defendiendo todo esto, ese neoliberalismo que habla de no impuestos, no intervención del Estado, educación privada, primar la excelencia, la calidad por encima de la cantidad, que suena muy bien, pero claro, eso significa que solo los mejores, que no se tienen que dar becas, si las becas que se dan son por la excelencia, que solo los mejores deben llegar a la universidad, que no todo el mundo tenga los mismos derechos en el fondo. Y eso acabó plasmándose y viéndose en las políticas también españolas, que aunque esto es del tercer bloque, tendríamos que mencionarlo si nos preguntan por el neoliberalismo, porque esto se acaba plasmando también en las políticas españolas. Por ejemplo, en las teorías de Pilar del Castillo, que fue la primera ministra de Educación de José María Aznar cuando llegó al poder, puso de ministra de Educación a Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre en el Club 21 y de una conferencia hablando de por qué se debía imponer las políticas neoliberales en educación, y cómo la educación debía primar la excelencia y que no debía intervenir el Estado, que la educación debía ser privada, que se tenía que acabar con los centros públicos y dejar de invertir en educación, y que la gente se pagase su propia educación para que pudiese elegir, tener derecho a elegir, y cómo el Estado no debe intervenir y todas estas chorradas que dicen como una catedral. Bueno, pues esa es la teoría de Esperanza Aguirre y la demostró en una conferencia. Por suerte, iba a decir por suerte o desgracia, pero no, por suerte, con Aznar, la primera legislatura de Aznar no tuvo una política, una ley orgánica de educación, porque no tenían mayoría absoluta, y Aznar quería imponer una política que le gustase mucho en educación, entonces prefirió esperar hasta su segunda legislatura. Entonces ya no estaba Esperanza Aguirre de ministra de Educación, y se puso a Pilar del Castillo, que hizo una política de educación, pero por suerte esta mujer es neoliberal, por supuesto, pero neoconservadora también. Y la legislación, la Ley de Calidad de la Educación, la LOCE, de 2002, ya no era neoliberal radical, sino que era neoconservadora, neoliberal y conservadora, y dulcificó un poco todas las barbaridades que quería poner.
Y también se vio en la ley Wert de 2013, que tienen claras influencias neoliberales, que tienen partes positivas, por supuesto, y partes negativas. Partes positivas, evaluación externa de los centros educativos, autonomía de los centros educativos, o sea, que se autoorganicen, que elijan los propios centros, quién será el director, quién será el subdirector y todas estas cosas. Y aparecieron también los conciertos, la educación concertada, donde se subvencionaba lo que decían bicilujo. Y ahí tenemos todo el bloque. O sea, que si nos preguntan este tema, o sea, nos preguntan este bloque, vamos a tener que tener en cuenta que puede haber dos preguntas. Una, hombre, podrían ser tres, pero realmente las que han caído y las que suelen caer serán dos. Las políticas, ideologías, que sería la primera parte, las libertades. Libertad, un segundito que cierro aquí. Las libertades civiles, sociales y políticas, las libertades y las defensas de las libertades y cómo se ven plasmadas en educación, y que tengáis que hablar de la libertad de cátedra, libertad de elección de centro público, de centro educativo y libertad de creación de centro educativo. Esa es una pregunta que puede caer y que ha caído en varias ocasiones. Y ahí tendríamos que hablar de estas ideas fundamentales. Bueno, de Beveridge no, Beveridge o como se diga este hombre, no. Después, también nos podrían preguntar sobre el estado de bienestar, pero por ahora no lo han preguntado, ¿vale? Por ahora no lo han preguntado. Se comenta normalmente cuando hablamos de las libertades, a la hora de hablar de cómo fue surgiendo las libertades sociales, pues aquí entra el estado del bienestar. Y la pregunta que más suele caer es el neoliberalismo. Para hablar del neoliberalismo también se suele hablar un poquitito como introducción del estado de bienestar, porque tenemos que entender que el neoliberalismo intentó acabar con el estado de bienestar completamente. En algunos países lo consiguió por completo, ¿vale? O casi por completo. Y hablar de las políticas neoliberales, de Hayek y el camino a la servidumbre, de Milton Friedman y el cheque escolar, y de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, de la LOCE, de Pilar del Castillo y todas estas ideas. Venga, que eso es todo. He ido muy rápida, o sea, he hablado muy rápido, más o menos. ¿Qué tal? Este bloque, a mi entender, es bastante más cortito que el resto de bloques. Y ojo, no es un bloque que no vaya... Voy a quitar esto porque me está poniendo ya nerviosa. Un segundo, el que esté ahí, él. Esa palabra. A ver, no es un tema que no caiga. De hecho, lo del neoliberalismo cae todos los años. Estas políticas neoliberales, donde tenemos que empezar hablando de cómo estaba el estado de bienestar, de ideas básicas del estado de bienestar y cómo con el neoliberalismo y por qué cayó por las crisis económicas, las ideas de Hayek, Milton Friedman y las ideas Ronald Reagan, Margaret Thatcher, José María Aznar, Pilar de Castillo, Esperanza Aguirre. Y ahí tenemos el neoliberalismo. ¿Vale? Cae siempre. O sea, no sé si os va a caer en la primera semana o en la segunda semana. Os lo juro, no tengo ni idea. Pero que cae, cae. O a lo mejor cae en septiembre. Más raro, pero puede caer en septiembre. Pero caer va a caer. ¿Vale? Igual que lo de la ciencia política, cae siempre. Pues esto también. Después, lo de las libertades es menos habitual, pero también puede llegar a caer. Tampoco es una cosa que me extrañaría demasiado. Pero realmente, de todos los temas que hay, que son un porrón, son 4 temas, ya vemos que se dividen bien. Tema 5 y el resto de temas como que están unidos. Leo. El tema 6... Sí. A ver, si nos venimos al tema 6, recordemos que tenemos aquí... Claro, yo lo doy todo de una,
pero si nos venimos aquí, alumnos de políticas, preguntas, esquemas, estamos en el segundo bloque, en donde están los esquemas del tema 6, pero en esquema, aquí está. Vale, aquí es donde hablamos de los derechos, aquí hablamos de los 3 derechos de centro público, creación de centro público, libertad de cátedra y todo esto. Vale, aquí es donde estamos hablando de esos temas en concreto. Vale. El año pasado creo que preguntaron un epígrafe de esto, pero no me acuerdo si era del tema 5, creo que era del tema 5. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero ya veis, es la primera parte. ¿Vale? Que puede ir unido al tema 5, está muy relacionado con el tema 5. Y sí, es importante también, hombre, es que todo lo pueden preguntar, en esta asignatura todo lo pueden preguntar, yo no me voy a meter porque todo lo pueden preguntar, por supuesto. Claro, hay cosas que preguntan más y preguntan menos. Hay cosas que van a preguntarnos muchísimo más, como el neoliberalismo es una cosa que cae sí o sí, ¿vale? Sí o sí. O sea, no sé en qué momento, pero sí o sí. Pero yo lo he planteado de esa manera, o sea, tema 5 y la parte del tema 6, por un lado, y la otra parte del tema 6, tema 7 y tema 8, por otro, porque es como lo suelen preguntar. Hay que tener esas ideas bien claras y ya está. Recordar que tenéis 2 vídeos del tema 5, uno del tema 6, del tema 7 y del tema 8, otros, en la lista de reproducciones de YouTube ocultas, ¿vale? Que podéis ver para avanzar. ¿Qué tal? ¿Lo entendemos bien? Ya veis que los nombres que hay que saber, pues hombre, hay que conocer a Condorcet, por ejemplo. 2 o 3 nombres hay que conocerlos, pero son 4 ideas nada más las que hay que tener bien claras. Pues básicamente es eso. Este bloque ya os digo que es mucho más cortito en ese sentido que el resto de bloques. Si vamos a mirar, bueno, el bloque 4 no es un bloque especialmente grande, pero sé que es un bloque que es especialmente jodido para vosotros. El bloque 4 también es un bloque perdón, el bloque 4 no, quería hablar del bloque 3. He dicho bloque 4, pero quería hablar del bloque 3. El bloque 4 es otro que suelen preguntar todo de una como Fuenteovejuna. Las leyes de educación, las leyes de la FP y las leyes universitarias, por separado, o una u otra u otra. Por eso lo solemos dar todo de una. O las leyes neoliberales en la legislación de corte neoliberal en España, la legislación de corte socialista en España, por ejemplo. ¿Vale? Ahí todo de una. Entonces lo vemos normalmente todo de una. Y el bloque 4 yo sé que es lo que soléis llevar peor y es lo que más falla a la gente. Pero bueno, tampoco es, aunque parezca mucho, tampoco es especialmente largo. ¿Alguna duda? No suelen ser epígrafes, por eso os lo digo. No vamos viendo lo epígrafe porque suelen preguntar todo el neoliberalismo, el estado de bienestar o las libertades civiles, políticas y sociales, poniendo especial hincapié en las libertades de educación, referentes a la educación. Y tienes que hablar libertades, a veces preguntan sobre libertades sociales referentes a la educación. Ahí tienes que hablar la libertad de cátedra, libertad de elección de centro público y libertad de creación. ¿Vale? Es como lo preguntan como todo de una, como Fuenteovejuna. El bloque 1 y el bloque 4 lo preguntan más epígrafe a epígrafe. O sea, tienen más. Bueno, el bloque 1 lo suelen preguntar epígrafe a epígrafe.
El bloque 2 y bloque 3 suele ser más general. No digo que no vayan a preguntarlo porque hace un poco lo que les sale de coño, normal. Pero es la tendencia que se suele ver, ¿vale? Es la tendencia que se suele ver. Y yo me tendría preparado el neoliberalismo muy bien, igual que nos tenemos preparado del bloque 1, esta parte también súper bien, ¿no? Porque cae mucho. O los lobbies, que también caen mucho. Pues esta también nos lo tenemos que tener muy, muy, muy bien. Porque son cosas que caen mogollón. Y nada más y nada menos. ¡Ey! Se me olvidaba. Bueno, Leo, perdona, Verónica. Sí, perdón, que me ha entrado el hipo ahora. ¡Uy, madre! Que cuando me entra el hipo, no paro. Estoy aguantándome para no poderme ir como una loca. A ver, en principio sí, aquí están todas las preguntas, pero ojo, ¿vale? Hay unas a mayores aquí en conceptos básicos. Tenéis estas que son también súper importantes, ¿eh? Estas son súper importantes. A mayores y que son de las que caen también mucho. Y aquí tengo, y es que había una, pero es que no sé dónde coño la he metido. Que es una de lo que hemos hablado hoy, del neoliberalismo. Pero no sé dónde lo he metido. No, esto es la forma. Es formación profesional. Vale, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Porque no sé dónde está la del neoliberalismo, las políticas neoliberales y demás. La pregunta, no sé si la metí aquí. A ver si lo metí aquí. Sí, es este. Es este. Vale, lo voy a mover para que esté en conceptos básicos e importantes, ¿vale? Para que lo tengáis ahí y lo veáis bien. Mover. Y lo voy a poner en aquí, pero movemos a conceptos básicos. Aquí, lo movemos aquí para que lo tengáis ahí. Comprobamos que está y así, eso que es súper importante, este es la forma más cortita donde está explicado el estado de bienestar en educación y el neoliberalismo. Aquí para abajo el neoliberalismo. Cortico, cortico, para que, porque claro, tampoco tenéis mucho más espacio. Voy a ver si puedo cuadrarlo a las 8 de la tarde. ¿Vale? ¿Para qué? Porque me han dejado un hueco libre y a ver si puedo hacerlo a las 8 de la tarde. Si no pudiese os mando un vídeo, os la grabo en vídeo y os la mando, ¿vale? Pero en principio yo creo que a las 8 de la tarde podré. Y lo mismo el domingo sí que no suelo tener problemas y sería también a esa misma hora. Y ahí veríamos el bloque 3 y el bloque 4. Y ya sí que paro la grabación antes de que la cague.